noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, hermanos, mi nombre es Edwin Josué Ortega y es de mucha bendición este día poder compartir una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Pero antes de ello vamos a iniciar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, en este día tan maravilloso que nos regalas, te damos las gracias por tu nombre, sobre todo nombre. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y reina en nuestras vidas, reina en nuestros corazones. Toma el control de nuestras vidas. Bendice este día tu palabra. Bendice tu nombre, que es sobre todo nombre. Y ilumínanos, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, que seamos movidos y transformados por tu gracia soberana. Porque ¿qué somos sino polvo y aire? Pero tú eres la fuente de la vida, la fuente de toda hermosura. Y gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, que se despojó por un momento, Señor, de los beneficios de la gloria en el cielo para tomar nuestra humanidad. El Hijo nació y vivió una vida perfecta en santidad delante de ti, para declararnos justos delante de tu presencia. Y asimismo Él murió
Él resucitó y ahora está en el cielo e intercede por nosotros. Gloria a ti por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Continuamos. El título es Vete a casa. Este es un pequeño sermón para Navidad y la historia se encuentra en Marcos. Marcos capítulo 5, verso 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Para entender un poco el contexto, aquí está Jesús viniendo del otro lado del mar, es decir, a la orilla oriental del mar de Galilea. Cuando le sale al encuentro un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ese hombre tenía su morada en los sepulcros donde estaban los cuerpos muertos, estaba atado por cadenas y nadie le podía dominar. Incluso este hombre se hería a sí mismo. Pero cuando vio a Jesús, es decir, Dios mismo hecho hombre en su deidad y en su santidad, una mirada bastó y Jesús le reprendió y ordenó a esos demonios, porque no solo eran uno, eran muchos, que salieran de este hombre. Por eso se llamaba Legión. Y los demonios, ¿verdad?, tiemblan cuando miran a Dios, cuando miran su espada de fuego, listo para arrojarlos al infierno. Estos se deshacen de terror. Pero todo este suceso, ¿verdad?, lo encontramos en Marcos 5. Este ahuyentó a los ciudadanos y ellos le rogaron a Jesús que se fuera de aquella ciudad. Pero cuando Jesús está regresando a la barca, aquel hombre que había sido sanado quería irse con él. Le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dio una respuesta, ¿verdad?, sorprendente y le dijo, no. Él le dice, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese hombre tenía una gratitud, ¿verdad? Un deseo de gratitud hacia el Señor. Pero Jesús le dijo que si tenía más gratitud, que fuera y que publicara por todas partes lo que Dios había hecho con él y cómo lo había sanado. No le dijo, ¿verdad?, que contara lo que él había hecho por sí mismo, sino las maravillas de Dios en su vida. Y en este día tan especial, ¿verdad?, nosotros estamos en familia, uno de los días más brillantes por todas partes. Es el gran día de reposo para muchos trabajadores. Salen de sus trabajos, comparten un momento con su familia. Muchos de los negocios están cerrados y hay poco ruido en los mercados. Todos esperan con mucho gozo este día. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué debemos decir? Debemos decir lo que Jesús le dijo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, que debemos ir a nuestra casa, pero no contarle lo que hemos creído, sino cómo hemos sentido, lo que verdaderamente sabemos que nos pertenece. No sobre las grandes cosas, ¿verdad?, que hemos leído, como eh, la historia de Martín Lutero, la historia de Juan Calvino, sino las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. No únicamente, ¿verdad?, lo que hemos visto que se ha obrado en la congregación, con los grandes, ¿verdad?, pecadores se han vuelto a Dios, sino
lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hay una historia más interesante que aquella que un hombre relata acerca de sí mismo. Debemos contarle que una vez nosotros éramos pecadores, abandonados en nuestros vicios, perdidos, separados de Dios. Cómo el Señor nos encontró, cómo nos hizo doblar nuestras rodillas y derramar nuestra alma delante de Él. Y cómo hemos conocido el Evangelio. Y cómo ahora estamos tan gozosos y cada vez que estudiamos la Escritura y recordamos este verso, ¿verdad?, que algún día lo hemos leído. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Eso ha cambiado nuestra vida. Debemos contarle a nuestros amigos una historia basada en nuestra propia experiencia personal con Dios, ¿verdad? No a través de nuestras experiencias, ¿verdad?, sino nuestra experiencia personal con Dios. Jesús no le dice, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas has hecho tú mismo. No, Él le dice, sino cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El hombre muchas veces, ¿verdad?, piensa que su libre albedrío y su poder, ¿verdad?, personal de hacer las cosas le van a ayudar, pero el creyente que se aferra a la gracia soberana de Dios y sostiene estas verdades esenciales del Evangelio, debe declarar, contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Debo contarles primero cómo fui conducido a orar, cómo en su gracia el Señor me ha salvado. La gracia de Dios me enseñó a orar. La gracia hizo que mis ojos se inundaran de lágrimas. La gracia de Dios me ha guardado hasta este día y no me abandonará. Debe ser una historia de un pobre pecador, convencido de que no ha recibido lo que merece. Porque nosotros como pecadores, lo único que merecemos es morir y ser arrojados al infierno por la ira de Dios. Pero sin embargo, debemos contarle cómo ha tenido misericordia de nosotros. Este no es un simple acto de bondad, sino un acto de misericordia que no merecemos hacia uno, ¿verdad?, que se encontraba enfermo en su pecado. Debemos decir, vamos, tú eres un pobre pecador perdido. Cuenta cómo recibiste la gracia de Dios. Comienza a contar sobre la gracia de Dios según la hemos sentido nosotros. Debemos contarla a nuestra familia y a nuestros amigos. Debemos ir a nuestra casa como un pobre pecador que somos. Y cuando entremos, imaginémonos que nuestra madre esté ahí. Y nosotros no necesitamos decirle nada muchas veces, porque ella va a notar ese cambio en nuestra vida. Y quizás ella nos pregunte, José, ¿cuál es ese cambio que se ha dado en ti? Y si ella es una madre, ¿verdad?, creyente, debemos comenzar a contarle nuestra historia. Y quizás ya seamos muy grandes y nos dé pena, ¿verdad? Pero ella nos abrace y nos dé un beso, como no lo hizo nunca antes. Pues nosotros somos hijos que hemos nacido dos veces. Estábamos muertos, fuimos declarados muertos dos veces, pero el Dios vivo nos ha dado vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y siendo fugitivos de la justicia de Dios, pero Él nos ha declarado justos y estamos enfermos nosotros mismos en nuestro pecado, muriendo poco a poco, pero Él, ¿verdad?, nos ha hecho nacer de nuevo
Y ese hijo ya no se aparta jamás de su madre. Y aunque la muerte pueda hacer que los separe por un instante, debemos decirle, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, en la segunda parte, ¿por qué debemos contar esta historia? En primer lugar, lo hacemos por nuestro Señor, porque debemos amarle, porque si le amamos, ¿verdad? Esa es una prueba, ¿verdad? De que le amamos, porque Él nos amó primero a nosotros. En nuestra condición de hombres caídos, nosotros jamás amamos a Dios, sino que Él tuvo que amarnos primero. No podemos pensar en el monte, ¿verdad? En Getsemaní, en Jesús sudando gotas de sangre, su espalda, ¿verdad? Siendo lastimada. No podemos pensar en Jesucristo en el Calvario, sus manos y sus pies traspasados sin amarle. Debemos ir a nuestra casa y contarle. ¿Acaso pensamos que podemos recibir tanto y no contarlo? ¿Podemos recibir ese amor tan inmenso y no compartirlo con los demás? ¿Debemos acaso rehusarnos a contar la historia de su amor por nosotros? Esa carta de amor que Él escribió para nosotros cuando, cuando aún nosotros no habíamos nacido, no habíamos venido a la existencia por su obra soberana. Él lo hizo. No debemos quedarnos callados cuando su honor está comprometido. Debemos contarlo a donde quiera que vayamos, que Dios nos amó y que Él murió por nosotros. Y debemos decir que este pobre hombre se fue y comenzó, ¿verdad?, a publicar en Decápolis, ese hombre que estaba endemoniado, salió, ¿verdad? Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué pasó? Todos se maravillaban. Lo mismo debemos hacer nosotros. Si Cristo ha hecho mucho por nosotros, no podemos evitarlo. Debemos contarlo acerca de Jesucristo. Esta es una maravillosa historia de bondad divina. Ahora, imaginémonos la escena de este pobre hombre endemoniado cuando él está de regreso a su casa. Él había sido un loco muy, ¿verdad?, demente y perdido. Cuando él llega a la casa, toca la puerta y sus amigos están diciendo unos a otros, ahí viene otra vez, vámonos, vámonos. O a la madre, ¿verdad? Está subiendo las escaleras y está cerrando todas las puertas, porque su hijo que estaba enfermo había regresado. Y quizás los niños que estaban en su casa, al verlo, ¿verdad?, cómo se golpeaba él mismo, están asustados. Pero qué gozo es imaginarse cuando Él dice, Madre, Jesucristo me ha sanado, déjame entrar. Ya no soy más un lunático. Y el Padre, ¿verdad?, había dejado abierta esa puerta y le dice, Padre, ya no soy lo que era. Todos los espíritus malignos se han ido. Ya no viviré más en los sepulcros. Quiero contarles el milagro que un hombre glorioso hizo en mi liberación. Y cómo les dijo a los demonios, salgan de él. Y ellos se precipitaron por el mar en un despeñadero. Y he regresado a casa sano y salvo. Oh, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, podemos estar en nuestro pecado y Él nos ha liberado. Debemos ir a nuestra casa y contarles esa liberación que el Hijo ha hecho en la cruz, en su obra perfecta por nosotros. Debemos contarle que Él nos ha liberado de nuestra oscuridad.
decir a otros a su alrededor cuán amable Salvador nos ha encontrado. Señalar su sangre redentora y decir, he aquí el camino a Dios. Y como tercera sección, ya casi para terminar, ¿cómo debe contarse esta historia? Primero, debemos contarla con sinceridad. No debemos ir, ¿verdad? Como pretendiendo, ¿verdad? Otras experiencias como la historia de Martín Lutero, la historia de Juan Calvino y de muchos otros personajes, ¿verdad? En la historia del cristianismo, de la obra de Dios, historias como Whitefield, como George, como Jonathan Edwards, muchas historias, ¿verdad? No, debemos ir y contar nuestra propia historia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Además, debemos contarla con humildad, no como, ¿verdad?, grandes predicadores, sino como un amigo y como un hijo. No debemos ir a nuestra casa y abrir las puertas y decir, aquí viene un santo, apártense de mí, sino como el más vil pecador que ha sido salvo por la gracia del Señor. Como dijo Pablo, ¿verdad? De los cuales yo soy el primero. Debemos contarla seriamente, que lo que decimos nosotros es en serio y además muy devotamente. No debemos, ¿verdad?, contar una historia a ningún hombre mientras no la hayamos contado a Dios. Cuando estemos en casa el día de Navidad, no permitas que nadie vea tu rostro hasta que Dios lo haya visto. Debemos levantarnos de mañana y luchar contra Dios, como lo hizo Jacob, ¿verdad? Que él le dijo, no me iré, ¿verdad?, a menos que me bendigas. Debemos luchar contra Dios por ellos y descubrir que es un trabajo fácil luchar con ellos por Dios. Pero eso lo digo en forma de ilustración, ¿verdad? Debemos buscar someter a Dios, ¿verdad?, nuestro Salvador, nuestra vida, para que nuestra familia, nosotros seamos ese medio de conducir a nuestros seres amados a buscar y a encontrar al Señor Jesucristo. Y un día cuando nos encontremos en el paraíso, seamos llenos de gozo y sea una bendición que estemos ahí. Y que nuestra familia, ¿verdad?, los que Dios ha llamado y ha elegido desde la eternidad, para aquellos que Dios nos hizo un instrumento de salvación, ellos estén alegres y llenos de gozo con nosotros. Que nuestra confianza en Jesucristo sea total, en su Espíritu Santo sea total y honesta. No hemos confiar en nosotros, sino confiar en Él. Y que Él, ¿verdad?, proporcionará las palabras adecuadas para hablarle a nuestros amigos. Y Él puede aplicar esas palabras a sus corazones y capacitarnos para dar gracia a los demás. Ahora, un consejo es que no lo hagamos cuando estemos, ¿verdad?, todos reunidos al momento de hablarle a los demás, sino en un trato personal, para que no seamos objeto de burlas. Sin embargo, antes de terminar, me dirijo a los ancianos de cabellos grises que quizás pueden decir, yo iré a mi casa, pero ellos ya no están ahí. Pero el Señor dice, ¿te has quedado lo suficientemente aquí, en ese valle de lágrimas? Él le dice, vete a tu casa, a los tuyos, ese día feliz y ese momento glorioso. Cuando sea ese día, vete a tu casa, a los tuyos. Es decir, cuando vayamos a casa, a los nuestros en el paraíso.
separados del dolor, separados del pecado, separados del sufrimiento y unidos a Jesucristo para siempre. ¿Qué haremos? Bueno, en primer lugar, iremos, ¿verdad?, donde está el Señor Jesucristo. Quitaremos nuestra corona de nuestra cabeza y la pondremos a sus pies, porque Él es digno y Él es glorioso y Él es Señor de todo. Y cuando hayamos hecho esto, ¿cuál sería nuestra siguiente actividad? Pues contaremos a los demás seres benditos del cielo lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo ha tenido compasión de nosotros. Debemos contar esa historia en el cielo también. Esa será nuestra primera canción en el cielo, junto a los ángeles. Sí, y ahí será publicado, ¿verdad? Totalmente. Y como Jesús lo ha dicho antes, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, pues he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y tú, pobre hombre, pobre oveja, cuando seas encontrada, cuando vengas al pastor que te buscó y te encontró, ¿acaso te sentarás en los campos en el cielo y no contarás la historia de tu propia redención? Debemos hablar con nuestros hermanos y hermanas y contarles cómo Dios nos amó y nos llevó al cielo. Gloria a Dios, hermanos, y hoy es un día grandioso para contar las maravillas a nuestras familias. Debemos contarla uno por uno para no ser objeto de burlas. No importa qué tan malo sea, porque no hay ni uno bueno. Nosotros no somos mejores que ellos. Solo Cristo y solo Cristo nos ha salvado. No podemos callar ante tan grande amor que Él nos ha demostrado desde la eternidad. No podemos callarnos y encerrarnos en nuestra habitación e ignorar ver al Hijo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está sufriendo en esa cruz, pero lo hizo de una vez y para siempre. Él sufrió la ira de Dios para librarnos del infierno mismo y de estar separados de Dios. Debemos contarle que el justo por la fe vivirá. Debemos decirle que se aferren a Jesucristo y solo a Él, a su obra perfecta. Que no se aferren a sus buenas obras para ir al cielo. Que no se aferren a una membresía en la iglesia o a sus títulos o a los éxitos que tengan en esta vida, sino a Jesucristo, que es el camino al cielo. Él nos lleva al Padre y el Padre nos trae al Hijo. Incluso la vida misma deja de tener valor solo por medio de Jesucristo. Vamos, despierta y corre, corre a contarles. Amén. Amén, hermanos. Y para concluir, vamos a hacer una pequeña oración. Glorioso Salvador, admirable, eterno, tú eres el anciano de días, que está sentado en su trono de justicia y santidad y verdad. Glorioso Salvador, los demonios tiemblan al mirar tu rostro. Cuando tú hablas, ellos se entierran en el fuego del terror que inunda sus corazones. Porque tú eres el Dios soberano que somete a ángeles y a potestades y a principados y todo lo que está en el cielo y debajo del cielo. Todo es tuyo, Señor, y tu poder es infinito y glorioso. Cuán glorioso eres, cuán infinito eres, y nosotros somos pobres, pecadores,
que hemos sido salvos por tu gracia soberana y nos aferramos solamente a ti. Pero queremos demostrar nuestra gratitud al correr a nuestras familias y contarle cuán glorioso eres y la maravilla que tú has hecho por nosotros al salvarnos, al perdonarnos y al librarnos de nuestros propios pecados, porque lo haces por amor a ti mismo. Gracias te damos por ese día, por tu majestad, por tu verdad. Quédate en nuestros corazones. Dirígenos, Señor. Que tú seas el centro en nuestras familias, que nuestro gozo esté completo en ti. Tú eres nuestra salvación. Que al terminar la carrera podamos seguir contándoles en el cielo a nuestros seres queridos, Señor, que tú has llamado desde la eternidad, las maravillas, Señor, que tú has hecho con nosotros, de cómo nos has salvado, y así poder descansar en ti para siempre. Asimismo pondremos nuestras coronas delante de ti y diremos: solo tú eres digno, porque nos has salvado, nos has traído de todos los lugares, del norte, del sur, del este y del oeste. Nos aferramos a ti, amado Salvador, que nos llevas al Padre, y que tu Espíritu nos dé vida mediante tu palabra. Sea nuestro ayudador mientras estamos en este cuerpo de muerte. Gracias, Señor. Glorioso seas por siempre. Bendice a los hermanos de la Iglesia Cristiana Discipular, las familias, que tú seas ese gozo eterno, que tú seas nuestro deleite y nuestro amparo hasta poder ver tu rostro para siempre. Amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz
de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor.